A veces empezar algo se siente imposible, es miedo, falta de motivación o simplemente estamos atrapados esperando el momento perfecto. Llevo mucho tiempo dándole vueltas a este proyecto y siempre encontraba una excusa nueva, pero creo que ya es hora de dejar de esperar el momento perfecto y simplemente empezar. Así que te doy la bienvenida a Sobrepensando. Sobrepensando es un espacio para quienes piensan demasiado y sienten profundo. Aquí exploramos pensamientos, historias y emociones, todo lo que nos hace humanos, siempre desde la reflexión, sin sustituir un acompañamiento terapéutico. Soy Miguel y esto es Sobrepensando. Comenzamos. Me pareció demasiado poético y diciente empezar este podcast hablando de empezar algo. Y para esto dividí en tres fases, o pensé en dividir en tres fases esto de empezar algo. La primera fase es, o la primera parte, es esa en la que tomas la decisión de empezar. Pero para llegar a esa decisión de empezar hay un montón de cosas que pasan, o digamos que es diferente para cualquier persona. Entonces creo que está la llegada a la decisión de forma voluntaria, que me parece muy lindo cuando uno realmente piensa en un proyecto, le tiene ganas, es algo que ha estado planeando y que tiene en su mente y toma la decisión de empezar. Digamos que esta es como la circunstancia bonita. Pero por otro lado está esos momentos en donde tenemos que empezar, pero no porque queramos, sino porque no hay otra opción. Como que la vida nos empuja o las circunstancias nos empujan a empiezas algo o te botas de cabeza o no hay nada más. Y creo que es muy diferente llegar a este punto porque se llegan no solo desde lugares diferentes, sino desde impulsos diferentes. Y por lo menos en mi caso, llegar de una forma abrupta y hasta involuntaria, creo que no es lo mejor. O sea, para mí, hay muchas personas a quienes les funciona y que les gusta, al contrario, les gusta llegar de esa manera, como más en modo que todos los botes, y esta es la única cosa que me queda. Pero eso me parece como que hay una presión extra que se ejerce en todo lo que viene después de empezar. Entonces, yo dividiría esta parte de cómo llegas a empezar en por gusto o por necesidad. Y a partir de ahí creo que pues se cambia mucho la forma en la que te enfrentas a justamente el proceso de ya empezar a construir lo que vas a empezar a hacer. Y creo que ninguno de los dos escenarios es inherentemente bueno o malo, pero sí creo que influye demasiado en la forma en la que se aborda emocionalmente este proceso. Cuando se llega de una forma opcional o deseada o querida, digamos que está el disfrute de que estás haciendo algo que quieres y que soñaste y que querías y que planeaste y todo esto, pero también como no es obligatorio, está siempre la opción de pararlo o dejarlo, o como retractarte de la decisión que ya tomaste de empezar algo. Y por el otro lado, cuando llegas por obligación o porque por necesidad, digamos que está esa presión y esa carga mental y esa carga emocional de que tienes que hacerlo porque es lo que debes hacer, y eso a la larga como que desgasta el disfrute, también empuja porque hay una necesidad y te lleva a darlo todo, pero también puede desgastarte porque no nació desde el sueño y desde la ilusión. Entonces a largo plazo o a mediano plazo pues o todo esto pues se siente esa presión constante de que es eso o nada. Entonces son dos escenarios, ninguno es bueno o malo. Cada quien disfruta o no disfruta o como le gusta empezar las cosas, pero sí tienen como dos caminos distintos, a pesar de que confluyen en muchas cosas, sí son dos caminos distintos. Ahora vamos con la segunda parte, pues que creo que es donde la mayoría de cosas se quedan, y es lo que sucede entre la decisión y el primer paso. Yo creo que esta es
esta es mi etapa favorita. Digamos que a mí no me cuesta demasiado tomar una decisión o tomar la decisión de empezar algo. O sea, porque finalmente viene desde soñar y un montón de cosas. Y cuando es decidido, pues no me cuesta tomar la decisión. La decisión. Ahora, lo que pasa o sea, ese espacio entre el dicho y el hecho, hay mucho trecho. Ese trecho es mi trecho favorito. O sea, ahí es donde la mayoría de cosas se me han quedado o se le suelen quedar a las personas. ¿Por qué? Porque se suele esperar. Hay un montón de cosas que se suelen esperar. Hay un montón de imaginarios que se suelen tener y un montón de como de trampas mentales en las que nos solemos quedar. Voy a hablar en general y también un poco de mí, pues. Hay una cosa que se llama la parálisis por análisis y ahí entro en un ciclo vicioso bien denso, porque entonces empiezo a pensar en que ¿en qué necesito primero? Entonces pienso en todo lo ideal que necesito tener. Estamos hablando de cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de cosa, empezar lo que sea. Pienso en lo que necesito idealmente tener para, no lo mínimo, lo ideal que necesito tener para empezar lo que sea que me proponga. Entonces, para este proyecto, por ejemplo, para esto, ¿qué pensaba? La cámara, el micrófono, el set de grabación. Entonces, si nos metemos en set, hablamos de pared o espacio físico, silla, eh, luces, o sea, mira, o sea, es un montón de cosas que empiezan a hacer. De una cosita se empieza a alargar y alargar y alargar y cada vez más y más y más. Y pues, a ver, si yo tuviese todo eso, o si todos tuviésemos todo lo que necesitamos, no lo que necesitamos, todo lo que queremos o lo que quisiéramos tener para empezar algo, pues se empezaría así a lo grande, ¿no? Pero entiendo y eso es algo que sé y que he sabido desde muchos años, pues, pero que he venido como no solo entendiendo, sino asimilando. Y es que es mejor hecho que perfecto. Detractores y gente a favor, pues, pero a mí me parece que, y realmente es cierto, o sea, realmente es mejor intentar y empezar a hacerlo a ver qué se da. O sea, lo peor que puede pasar es que cuando termine de grabar esto y lo empiece a editar, diga, no, esto está muy feo y pues lo grabo otra vez. O me voy por otra idea o no sé, lo que sea. Pero creo que entonces aquí en este espacio de tiempo entre la decisión y la acción hay un montón de trampas. Entonces, bueno, entonces hablamos de la parálisis por análisis y de querer las cosas físicas, ¿no? También está querer ya tener las habilidades. Y genial si ya tienes las habilidades, si tú estudiaste, pues no sé, lo que sea que en lo que quieras emprender, genial. Igual da miedo, pero genial, porque ya tienes un montón de conocimientos. Pero, pero si no, eso de pretender ya tener el montón de conocimientos, y sí es cierto que las cosas, o sea, lo que mejor se aprende es lo que se empieza a practicar. Y aplica para, creo que casi todo. O sea, si no pones en práctica, no sientes la necesidad de aprender cosas. Y hay cosas que aprendes, digamos que estudias algo y hay cosas que aprendes y te das cuenta que a la larga no las vas a necesitar tanto, pero otras cosas que no estudiaste, que no te enseñaron, y así sí las vas a necesitar mucho. Y lo vas aprendiendo con la práctica y vas afinando habilidades y vas mejorando cosas y un largo etcétera a medida que vas practicando y a medida que lo vas necesitando, que lo vas implementando y que lo vas como que pasándolo de la mente a las manos, porque utilizas más memorias. O sea, no es solo tu memoria mental, o sea, no es solo la memoria que no es tangible, o sea, la memoria por conocimiento, porque escuchaste, porque leíste, sino también es la memoria espacial o la memoria motriz, o sea, lo que vas necesitando, lo que vas haciendo
tus manos van cogiendo memoria y vas ganando habilidad para reconocer qué te gusta, qué no te gusta, cómo suena mejor, o cómo hablas mejor, o cómo funciona mejor alguna cosa cualquiera. Esto que estás viendo no es el primer episodio que he grabado de este mismo tema. Esta es la segunda vez que grabo este mismo tema. La primera vez lo grabé completamente pegado o sea, tenía la lista de puntos y empecé a hablar y todo se veía como si lo estuviera leyendo. Era muy poco, o sea, yo lo sentía muy poco suelto. No es que me sienta ya suelto, para nada, lo iré aprendiendo con el tiempo y me iré soltando con el tiempo, pero esta vez decidí sentarme miraba como las tres cosas de las que quiero hablar, leía un poquito sobre eso y me soltaba a hablar. Lo que salga y como salga, pues. Pero no de mala manera, sino como salga en el sentido de lo que me fluya. Y pues igualmente eso me va a servir para irme soltando. Entonces, en esta parte en este intermedio del que estamos hablando, también está y también aparece el impostor. Un día quisiera hablar específicamente del impostor y quisiera que habláramos de eso un poco más, pero digamos que aquí hace presencia porque es ese que nos viene a decir que no tenemos lo necesario y que alguien se va a dar cuenta de que no somos lo suficiente o que no tenemos lo suficiente o los suficientes conocimientos, habilidades, capacidades o lo que sea para estar haciendo lo que estamos haciendo. Mi impostor tiene una voz muy grande muchas veces. No para todo, pero muchas veces tiene una voz muy grande y me habla duro y me habla feo. Y me sienta y me hace esperar me hace dudar demasiado de mí. Pero también he ido aprendiendo a dejar que hable. O sea, en mi caso ha sido dejar que hable, pero como que, así como muchas cosas que uno escucha por ahí al familiar hablando y hablando cosas y uno que diga lo que vaya a decir, pero como que no le presto atención o al vecino o a cualquier persona o al profesor que empieza y dice cosas y uno no le presta atención realmente. Así empezaba a hacer con mi impostor. Todavía está, de hecho podría decir, así en mi momento más esquizo, podría decir que está sentado ahí juzgándome y diciéndome, ¿qué estás haciendo? O sea, mira que ni siquiera te sale la voz firme para decir lo que estás diciendo, mira que se te corta la respiración, mira que esto o lo otro. Pero no le estoy prestando atención. Y cuesta mente, porque cuesta como concentrarte en lo que realmente quieres, porque finalmente es una parte tuya que está hablando, no es otra persona externa, sino una parte tuya, y cuesta no prestarle atención a una parte tuya que habla, pero en este caso y para esto, luego de darle muchas vueltas, como lo decía al principio, simplemente dije, mira ya, o sea, llegó el momento de dejar las excusas, si no es ahora, entonces ¿cuándo lo vas a hacer? Y me tiré de cabeza. Entonces, creo que esa parte, la parte de decidir y accionar, es la parte más mental de esto. Porque es la parte en la que te tienes que llenar como de razones y de fuerza interna para empezar. Y cuando vas a empezar, sabes que se vienen un montón de críticas y de palabras y de buenas o malas, pero al final de cuentas opiniones externas que le suman o le restan. Prefiero que le resten, pero muchas veces le suman al montón de cosas que ya tienes en tu cabeza y que ya te están haciendo ruido a ti mismo. ¿Qué hacer en esta etapa? Creo que hay mucho material. Muchas personas que hablan de empezar y de lanzarte y de simplemente empezar a hacer e ir aprendiendo, y mejor hecho que perfecto, un montón de cosas. Y creo que si pudiera como decirte algo para este momento, ese momento en el que ya decidiste que lo vas a hacer, pero no lo has empezado a hacer, si pudiera decirte algo es
confía en la decisión que tomaste y dale, a ver qué pasa. O sea, no te vayas por, como, sé muy consciente de lo que estás queriendo en el sentido de que, pues, no vas a intentar de cero empezar a montar un, no sé, a, a construir un cohete que va a llegar a la luna. Ejemplo bien random, pero, o sea, me refiero a que entiende que hay un paso a paso que debes seguir y que debes empezar a construir pinitos y pinitos y pinitos para luego hacer algo muy grande. O sea, en la medida de entiende tus límites, a eso, entiende tus límites, pero no te limites. Por ejemplo, si tú quieres empezar a hacer videos, no pienses que de cero vas a tener 30 millones de suscriptores o que te va a escuchar gente en todas partes del mundo y que te van a invitar a todos los programas y que vas a viajar y que vas a vivir de esto. No, si lo sueñas, genial, pero no va a pasar de hoy a mañana. Entiende tus límites de que eso no va a pasar de hoy a mañana, pero no te limites soñando en grande y soñando que algún día vas a poder vivir de. Estudia, aprende, prepárate, pero empieza a hacerlo mientras estudias y te preparas. Porque si no, en el momento en el que lo decidas, pues como que va a ser muy tarde. Yo creo que llevar una vida de arrepentimiento es la cosa más compleja. Es una carga con la que uno no quiere vivir. Y la tercera parte de estas tres partes en las que dividí esto de empezar algo, pues es ya empezarlo como tal. Y lo que sucede cuando se empieza. Está muy idealizado el hecho de empezar. Y aquí vienen otras cosas que juegan, digamos que mentalmente hablando, de lo que sucede cuando se empieza algo. Por un lado está aterrizar las expectativas que se tenían. ¿A qué me refiero con eso? A que, digamos que lo que decía ahorita, o sea, el hecho de decir mejor hecho que perfecto, hace que en ese hecho haya una carga de expectativas de que ya lo hiciste y ya, o sea, no sé, digamos que vas a montar un café, vas a montar un negocio y ya, hoy lo abriste, hoy lo inauguraste, lo que sea que te tomó para eso y ya, o sea, y entonces ya inmediatamente eso va a hacer que tu vida cambie de hoy a mañana. Y aterrizar esas expectativas y entender que no va a cambiar de hoy a mañana o por el simple hecho de empezar algo y de ya empezar a caminar hacia algo como con hechos y acciones, no hace que inmediatamente se cambie la vida o que inmediatamente las cosas cambien o que ya suceda todo lo que quieres que suceda. Y aterrizar eso, ponerlo en, o sea, hacerte consciente de que no va a cambiar todo inmediatamente, pues es también, o trae también una carga en sí mismo. Y, y hay que entender que como todo en la vida es un proceso y es un camino y hay que caminar hacia allá y hay que seguir y ser constantes y aprender, cometer errores, repararlos y seguir y seguir y seguir. Entonces me parece interesante como una de esas cosas que sucede cuando ya se empieza algo. Otra cosa que pasa es que está ese miedo a ser novato. Creo que hay una charla TED que habla sobre ser siempre un novato, o el eterno novato. No recuerdo. Si la encuentro y si es lo que estoy pensando, la pongo aquí en las notas del episodio, pues. Y en esto que recuerdo haber visto, no sé si me lo estoy imaginando, pero en esto que recuerdo haber visto, hablaba de que el precio de empezar algo y el precio a pagar es eso de ser novato. Y ser novato es un precio alto para algo que luego va a ser algo muy bueno. ¿Por qué es un precio alto? Porque ser novato implica que la demás gente ya sabe y depende con la actitud con la que tú llegues o con la que tú te asumas como novato, te va a ir
te puede ir bien o mal. También depende de las circunstancias, también depende del tiempo, también depende de la gente de la que te rodeas o no. Pero digo de la actitud con la que asumas ser novato, y es que voy a poner un ejemplo. Digamos que tú llegas, nunca has trabajado, jamás, pero en tu currículum tienes que estudiaste, tienes una maestría y un doctorado, y todo esto lo hiciste seguido y no alcanzaste a trabajar porque terminando la universidad te ofrecieron una maestría y terminando la maestría te ofrecieron el doctorado. Entonces no has trabajado fuera de lo académico, no has trabajado y llegas a una empresa. En la empresa, tus compañeros solo tienen una maestría, muchos tienen solo un título, solo como si fuera algo muy sencillo, ¿no? Pero bueno, muchos tienen, comparado contigo, tienen solo un título o solo una maestría. Tú eres la única persona que tiene un doctorado. Llegas, digamos que tú vas a liderar por tu currículum, los vas a liderar, pero ellos llevan trabajando 15 años en esa industria, lo que sea que hagan. Tú tienes el conocimiento, pero la experiencia la tienen ellos. Entonces, ser el novato y la actitud que tengas como novato implica saber que por más que tú tengas conocimientos técnicos o aquí en tu mente, no tienes un montón de habilidades que ya esas personas tienen. Habilidades o si ya tienen callo, o sea, ellos ya saben cómo funciona la cosa. Y la gente que lleva mucho tiempo no sé, haciendo lo que tú apenas quieres empezar a hacer, ya sabe cómo son los ires y venires del negocio, de la cosa o del proyecto en el que tú apenas estás entrando. Hablando del rubro que sea, del negocio que sea, del proyecto que sea. Entonces, aterrizarte como novato y entender que puedes aprender de mucha gente y que tienes que abrazarte de la humildad para aprender lo que otras personas te puedan enseñar es importante y es muy, muy, muy importante. Obviamente, como en todas las cosas, hay gente que te quiere o que se acerca a ti con buenas intenciones o con malas intenciones, que te quiere ayudar o que te quiere como resaltar que no sabes o lo que sea. Pero pues eso ya parte de tu discernimiento y de entender que hay gente buena y gente mala en el mundo, y que hay gente con, no sé, con muchas envidias y bueno, lo que sea. Pero a lo que voy es que cuando entenderte y saberte y reconocerte como novato implica ser humilde y entender que tienes un montón que aprender, que no te las sabes todas, que por más que sepas no sabes, pero esa sorpresa y ese deseo de conocer y de abrirte cada vez más y de explorar y de mirar por dónde te vas tú, qué te funciona, qué no te funciona, eso me parece muy interesante y muy importante para cuando empiezas cuando empiezas algo. Y también es muy importante hablar de como ese miedo de ¿y ahora qué sigue? O sea, ya abrí esto, ya empecé esto y ahora qué sigue. Y esa incertidumbre, como muchas incertidumbres en la vida, hay que manejarla con calma. Y ahí es donde entra esta parte de empezar a estudiar o empezar, de la forma en la que sea, lo que me refiero a lo que aplique para lo que sea que estés empezando, empezar a estudiar para empezar a entender qué sigue. Porque no es solo dar el primer paso, es empezar a ser constantes y empezar a hacer algo. O sea, tener una pequeña estructura que ya tengas, que empiezas a construir y que te va a llevar a lo que sueñas, pues a futuro, pues. Pero es tener, como estructurar un poquito, no me refiero a cosas rígidas, a mí no me funciona lo rígido, pero tener como saber el norte y empezar a trazar como una especie de plan o un poco un paso a paso que vas a empezar a seguir para llegar a donde tú quieras. Así que en resumen de estas tres partes puedo decirte que no te quedes solo con la idea de empezar algo, no te quedes solo con esta idea de algún día pasará, algún día haré todo, algún día las cosas estarán en el momento perfecto para que empiece a hacer algo, porque
Pues porque creo que sí es más lindo empezar algo cuando nace desde el deseo, empezarlo a hacer con lo que sea que tengas y simplemente empezarlo a hacer con lo que tengas, y hablo de habilidades mentales, manuales y habilidades emocionales también, y como no ponerle toda la carga de las expectativas, sino hacerlo porque lo quieres hacer y porque es algo que has soñado hacer. Y pues finalmente, si simplemente me hubiera quedado en la idea y en la ilusión de o esperando a que algún día va a pasar, voy a tener esto, aquello, pues este primer episodio no estaría sucediendo. Y yo espero que este sea el episodio con el que se empiece un largo camino para mí. Yo sé que no es perfecto, y esto te lo digo y me lo digo. Yo sé que no es perfecto y sé que quisieras que las cosas fueran mucho más bonitas la primera vez que lo haces. Que todo fuera como si llevaras 5 años, toda la vida haciéndolo. Yo sé, lo sé. Pero sé un poquito más compasivo contigo y entiende que es la primera vez que lo estás haciendo. No, o sea, no dejes de criticarte para intentar hacerlo mejor cada vez, pero no te critiques tan duro por lo que estás haciendo, porque es lo que puedes hacer. No esperes a tener todo, o no pretendas tener ya todo resuelto para empezarlo, porque la idea es que cada vez sea mejor, y eso sí, tómalo como tu filosofía o como parte de las cosas que vas a hacer, que intentes que cada vez sea un poquito mejor en lo que sea. Pero no te quedes en la crítica y no te quedes dándote tan duro y siendo como tan así, como dándote como con un dedo enjuiciándote cada vez que haces algo. Porque entonces no harías nada y te quedarías en donde estás, y si lo sueñas es porque lo quieres y porque vale la pena intentarlo. Ese es como, si puedo darte un consejo, ese sería. Vamos con una sección que se me ocurrió hacer porque ya vas a entender por qué. Se llama frases que no me representan. En esta sección de frases que no me representan, la idea es traer a la mesa, no hay mesa, pero traer a la mesa una, dos o algunas frases que se dicen sobre el tema del que estamos hablando y que con las cuales no me siento cómodo o no me siento como que tengo, bueno, no me representan. Pues para esta ocasión traje dos frases. La primera es: si realmente quisieras, ya lo habrías hecho. Esta frase no me gusta porque ignora el montón de emociones, los miedos, las dudas, la crítica, la poca valía y un montón de cosas que pasan aquí en la cabeza, y un montón de procesos internos que pueden estar frenando a alguien. O sea, siento que es de esas frases que es muy cómodo decirlo cuando tú estás sentado viendo algo y dices, ah, pero ¿por qué no lo hace? O sea, pero ¿por qué no? Pero ¿por qué no baila? Pero ¿por qué no canta? Pero ¿por qué no? Pero ¿por qué no empieza a aprender a, qué sé yo? ¿Por qué no simplemente se sienta y se graba? Es como, porque me da miedo. O sea, porque cada quien tiene sus miedos, porque cada quien tiene sus frenos, porque cada quien tiene su proceso y va viviendo a través de su proceso y va haciendo o no haciendo algo, y no, y es muy fácil como, mira, muévete. O sea, pero ¿por qué no? No sé. Pero ¿por qué no cocinó esto así? Es como, pero ¿por qué no lo hiciste tú? O sea, entonces por eso esta frase no me gusta. Bueno, no me representa. Y la otra es: empieza con todo o mejor no empieces. A veces no se tiene todo y a veces no. O sea, es como, yo sé que se refiere a, no empieza con todo de lo material, sino empieza con todo de dale con todas las fuerzas. O sea, métele el 100% de tu empuje, o mejor no empieces nada. Es como, a veces no tengo el 100%. Digamos que si lo que sea que vas a empezar lo empiezas porque tú quieres, pues bueno, pero tampoco.
Pero si te toca empezar algo porque se te cayó el mundo, se te cayó la vida y se te destrozó todo y tienes que empezar algo, no estás empezando con el 100%, estás empezando con las migajas de ti. O sea, lo poco que te queda de fuerza o lo poco que te queda, ajá. Y vuelve a ser una frase, creo que va a ser la constante de aquí. Es como es esa frase de, pero dale, empieza que no te veo. ¿Y por qué no tienes ganas? ¿Y por qué no tienes? ¿Y por qué no sonríes? ¿Y por qué no lo disfrutas? Como, pero mira, o sea, calma. O sea, es como, o sea, no tengo todo resuelto, ni en mi cabeza, ni en mi nada, ni nada. Vuelve a ser una frase, repito, de esas que se dicen cuando estás sentado en las graderías o frente al televisor y le dices a alguien que por qué no lo disfruta. Y cada, nada más particular o si personal o subjetivo que pues que las emociones mismas, que la vida misma, que las circunstancias mismas. Y creo que empezar algo no se debería sentir como un examen, como algo que debes aprobar. Se debería sentir como lo que es, como un paso más y sin sentir más presiones de las que ya sé que cada quien tiene en su interior, en su cabeza y en su corazón y en todo, pues. Y como última parte, última sección, último momento de este episodio, quisiera darte alguna recomendación. Me pensé mucho y me he pensado mucho en qué recomendarte. Ya sé que tengo pendiente buscar la charla, creo que es una charla TED, insisto, pero estaba pensando mucho en qué recomendarte, porque hay muchas películas que hablan, o muchas cosas que hablan sobre empezar algo. Y esta mañana, cuando estaba pensando, dije, voy a recomendar algo que yo creo que no se lo esperan aquí. Pues yo creo que no se lo esperarían. Eh, estaba pensando en la película Yes Man. Es la que protagoniza Jim Carrey. Y sé que es una comedia romántica. Se trata de que él tiene una vida demasiado, no negativa, como que no se atreve a nada. Y asiste a algo y entonces ahí le dicen que diga que sí a todo. Y entonces, o si no, algo malo le va a pasar. Y entonces él empieza a decirle sí a todo. No estoy hablando de ser ultra positivos y que sí, las experiencias y hay que vivir. No. Creo que como se resuelve al final es como la idea, porque la mayoría de la película sí es como bien extrema con el tema de decirle sí a todo, pero sí es verdad que su vida empieza a cambiar cuando él empieza a decirle que sí a las cosas. Y hay puntos en los que se nota que él dice que sí porque él quería decir que sí. Y otras donde él dice que sí porque le toca, pues, o porque, pues sí, está en este cuento de que tiene que decir que sí. Pero hay cosas a las que se nota que le quería decir que sí. Y que no lo hubiera dicho, pero como por vivir con un miedo, por vivir como todo el tiempo, como reprimiéndose a experiencias. Y la recomiendo en este momento o para este tema, porque creo que muchas de las cosas que se empiezan a dar o que empiezan o pasos que empieza uno a dar a favor de lo que uno sueña o de construir o de empezar algo vienen a partir de muchos sí que hay que decir y no por obligación, sino que te mueven un poco de tus rutinas y del lugar en el que estabas o en el que sueles estar. Sé que, vuelvo y digo, sé que es una comedia romántica, pero me parece que, a ver, de todo se puede aprender, para bien o para mal. Y en este caso, creo que aprender a decir que sí en muchas ocasiones es también empezar a abrirte un montón de puertas y un montón de mundos y un montón de oportunidades y un montón de conocimientos que no podrías tener si siempre te mantuvieras como cerradito en lo que ya conoces y en lo que tienes. Ya creo que podría tener otras recomendaciones,
Voy a buscar y si se me atraviesa alguna otra, la agrego aquí a las notas del episodio. Pero en caso de que no, digamos que creo que esta recomendación, o por lo menos el sentido que le doy a esto con respecto al tema, es como bastante claro. Te doy las gracias por llegar hasta aquí. Si algo de esto resonó contigo o lo que sea, escríbelo en los comentarios y empecemos a hacer conversación sobre este y cualquier otro tema. Y si este episodio te gustó, ya sabes qué hacer. Suscríbete, dale like y compártelo si piensas que a alguien le pueda servir o le puede interesar. Y también por aquí y en la descripción están apareciendo mis redes por si quieres seguirme y ya sabes. Nuevamente te doy las gracias por llegar hasta aquí, por ver este episodio, por acompañarme en este camino que está empezando y nos vemos en el próximo episodio. Chao.